Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet. Pues el día de hoy vamos a hablar de patología biliar. ¿Listo? Entonces la patología biliar es un tema extenso que comprende cuatro temas principalmente: colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la colelitiasis. La colelitiasis se define como la aparición de cálculos a nivel de la vesícula. ¿Listo? Entonces estos cálculos pueden llegar a tener complicaciones y las complicaciones de la colelitiasis son estas tres: colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. ¿Listo? Entonces, dado que son complicaciones de la colelitiasis, pues la epidemiología y los factores de riesgo aplican para todas estas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar hablando de epidemiología, más de la patología biliar en general. Entonces esta afecta del 10 al 20% de la población. O sea que si 10 personas deciden tomarse una ecografía hepatobiliar, pues probablemente una o dos tengan cálculos. ¿Listo? Pero de estas el 80% son asintomáticos, y ya que esos cálculos se pueden eliminar por distintos motivos. Es mucho más frecuente en mujeres. Su edad de aparición más prevalente y en promedio es de 40 a 60 años. Y cada año del 2 al 3% pues, de las personas con cálculos desarrollan complicaciones. ¿Listo? Es mucho más común en países desarrollados, puesto que las dietas ultraprocesadas son más comunes en estos países en contraste con los países en vías de desarrollo. Ese es el principal factor. Y pues también por un tema de tamizaje, claramente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para llegar a tener cálculos en la vesícula? Tenemos la obesidad, está el embarazo, las terapias de reemplazo hormonal, la diabetes mellitus tipo 2, disfunción ileal, ser mujer y pues la mutación en el gen ABCG8. ¿Listo? ¿En qué consiste la fisiopatología? Bueno, uno tiene que partir de que la bilis está formada en un 80% por sales biliares, en un 15% por lecitina y un 5% por colesterol. Cuando se forman los cálculos, este equilibrio se altera y ese 5% de colesterol comienza a aumentar. Entonces comienza a generar una sobresaturación de la bilis en la vesícula biliar que genera una hipomotilidad de la vesícula. Entonces el tránsito de la bilis comienza a ser mucho más lento, lento, lento. Y luego pasa la otra fase, que es la nucleación de cristales, en la que a este colesterol se le une el calcio. Entonces al unirse el calcio se comienza a calcificar y se comienzan a formar los cálculos. Luego pues comienza la hipersecreción de moco y el crecimiento pues de estos cálculos, dadas las condiciones que hayan en el paciente. Si un paciente lo deja mucho tiempo, pues los cálculos van a ser más y más grandes. Manifestaciones clínicas: el principal es el dolor en el hipocondrio derecho, pueden haber náuseas, vómitos, y el signo de Kerr, que es que este dolor en el hipocondrio derecho se irradia a la escápula, y esto es debido a la inervación del nervio vago a nivel de esta zona. El diagnóstico es una ecografía hepatobiliar. Si uno presenta alguno de los factores de riesgo o está en una zona donde la prevalencia sea alta, pues es recomendable hacer una eco hepatobiliar. El tratamiento, el principal, es la colecistectomía por laparoscopia. Esa es la mejor manera, quitar la vesícula. Entonces, ya habiendo terminado con la colelitiasis, pues vamos a comenzar a hablar de su primera complicación, que es la colecistitis. Entonces, la colecistitis se define como la inflamación de la vesícula biliar por obstrucción de este conducto, el cual es el conducto cístico. Entonces, este conducto se obstruye y genera inflamación de la vesícula. Esto fisiopatológicamente pues se puede decir que todo parte de la obstrucción del conducto cístico, ¿sí? Esta obstrucción genera un aumento de la presión intraluminal que genera un éstasis del contenido biliar. Esto genera un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula biliar y a través de todos los mediadores pues comienza una reacción inflamatoria que llega a generar dolor. También, al igual que la colelitiasis, tiene unas fases. Entonces tenemos la fase hematosa, en la que hay una obstrucción linfática, eso es en los primeros 3 a 4 días. Luego está la fase necrotizante, en la que hay isquemia y disminución del flujo arterial los siguientes 4 a 5 días. La fase supurativa, cuando ya se forman más complicaciones, como la formación de abscesos a nivel de esa zona, que son de 7 a 10 días, y los crónicos. Es muy raro que se deje pasar. Ya a los 10 días, pues hay fibrosis y ya hay un daño irreversible porque el tejido se ha fibrosado. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el signo de Murphy.
Entonces el signo de Murphy consiste en que uno con sus manos va a palpar el hipocondrio derecho y le dice al paciente que inspire profundamente. Y el paciente al presionarle va a interrumpir la respiración por dolor, se va a quejar de dolor. La fiebre, defensa abdominal, puede dar rigidez abdominal, náuseas, emesis y dolor postprandial. Entonces, para el diagnóstico de una colecistitis, lo que nos dicen las guías Tokios, es que hay varias cosas que uno tiene que mirar. Entonces, hay hallazgos clínicos, paraclínicos y imagenológicos. Entonces, clínicamente, un Murphy positivo, una masa o un dolor en el hipocondrio derecho. A nivel paraclínico puede dar leucocitosis, puede dar fiebre, puede haber elevación de la PCR. Y a nivel imagenológico hay varias cosas, como el signo del doble halo, el aumento del diámetro transversal del, del cístico mayor a 4 milímetros o del diámetro longitudinal mayor a 8 milímetros. Un morfíco gráfico positivo, presencia de líquido perivesicular y el más importante, pues la presencia de cálculos a nivel del cístico, que esto nos va a guiar. Entonces todas estas cosas uno las tiene que tener en cuenta según las guías Tokio, como las primeras cosas que nos van a hacer pensar en lo que sería la colecistitis, ¿listo? Luego ya para el tratamiento, pues uno inicialmente siempre hace manejo de soporte, le hace manejo antibiótico al paciente, le pone líquidos endovenosos y también se le da analgesia. Entonces, esto se divide dependiendo de la severidad. Entonces hay unos grado 1, que son pacientes con buena evolución al manejo inicial, se desinflamó la vesícula, no se infectó, no nada. El grado 2, hay unos criterios específicos, los cuales son unos leucos mayores a 18.000, masa palpable en el hipocondrio derecho, que el dolor sea mayor a 72 horas o signos de inflamación local en esa zona específicamente. En el grado 3 ya es cuando el paciente tiene falla multiorgánica, es decir, un paciente con dolor torácico, un paciente con alteración del estado de la conciencia, con unas plaquetas menores a 100.000, donde vemos que ya el cuadro clínico lo lleva a estar en riesgo de tener compromiso de la vida. Entonces, de acuerdo a estos grados, se va a dar el tratamiento. Entonces, para el grado 1, que es el leve, pues se le va a hacer una colelab, pero es una colelab para la cual tenemos de 48 a 72 horas para hacerla, entonces no hay tanta urgencia en hacerla. En el grado 2 se le hace una colelab en las primeras 24 o 48 horas y se hace un drenaje percutáneo si es necesario. Y en el grado 3 pues toca hacer un drenaje percutáneo de urgencia y una colelab, pero rápidamente. Estos pacientes se encuentran muy mal y todos esos procedimientos se tienen que hacer de manera urgente. Luego tenemos la coledocolitiasis. La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos en el conducto colédoco, es decir, en esta zona. En esta zona se comienzan a formar los cálculos. Básicamente esto genera obstrucción a nivel de esta zona. Entonces, estos cálculos pueden ser de origen primario o secundario. Los cálculos de origen primario son cálculos que se forman directamente en lo que sería el conducto colédoco. Estos cálculos suelen ser cálculos originarios de una infección, ¿sí? El origen es infeccioso. Y los cálculos secundarios son los cálculos de colesterol que migran desde la vesícula hasta el conducto colédoco. Y eso es principalmente la fisiopatología de este. Dentro de las manifestaciones clínicas, igual dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, coluria y acolia, más que todo son las principales. Entonces, para el diagnóstico, la guía nos da pues unos criterios para uno comenzar a hacérselo sospechar. Entonces hay unos criterios muy fuertes, fuertes y moderados. Esto nos va a permitir tomar ciertas acciones, ¿listo? Entonces los criterios muy fuertes, pues está una bilirrubina mayor a 4 miligramos, cálculos por imágenes, que el paciente tenga signos de colangitis aguda. Los fuertes, la bilirrubina entre 1,8 y 4 y que haya una dilatación de la vía biliar mayor a 6 milímetros. Los moderados, una bioquímica normal. ¿Qué bioquímica? Eh, pues las transaminasas, más que todo el perfil hepático. Pacientes que sean mayores a 55 años o clínica de pancreatitis de origen biliar. Entonces, si el paciente tiene un criterio muy fuerte o dos fuertes, pues ya se considera que el paciente tiene un alto riesgo de tener coledocolitiasis. Si el paciente tiene cualquiera de estos, ya se considera de moderado riesgo, solo con cualquiera. Y si el paciente
no tiene ninguno de estos criterios, pues es un paciente de bajo riesgo de tener coledocolitiasis. Entonces los pacientes con criterio muy fuerte, pues se les va a hacer una CEPRA y una ColeLab dentro de las primeras 48 horas, 24 a 48 horas, lo más rápido posible. A los pacientes que se encuentren dentro del grupo fuerte, pues se les va a hacer una colangioresonancia o una ecoendoscopia. ¿Sí? Entonces, la colangioresonancia es con el objetivo de confirmar que hayan cálculos en el colédoco. Si esta es positiva, pues se hace una CEPA. Y si esta es negativa, pues se hace una ColeLab. Y los moderados, pues sabemos que el riesgo es muy, muy bajo de que tenga coledocolitiasis. Entonces, simplemente se les va a hacer una ColeLab. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde viene a jugar un papel muy importante este tipo de cosas, porque estos pacientes uno se los encuentra en el servicio de urgencias, porque los pacientes con colecistitis tienen un alto riesgo de desarrollar coledocolitiasis y pueden llegar a tener cálculos. Entonces, a la mayoría de pacientes también se les toma perfil hepático y es por eso que están estas acciones. Si tienen colecistitis, pues tengo que tomar también estos criterios y ver cuál es el riesgo de que el paciente tenga coledocolitiasis y tomar las respectivas acciones que ya les expliqué previamente. Para finalizar, pues vamos a hablar de colangitis. La colangitis se define como un aumento de la presión en el colédoco mayor a 20 cc de agua. ¿Sí? Aumenta la presión y este aumento de presión genera una reacción inflamatoria. Este compromiso genera una reacción inflamatoria que lleva a que la zona quede mucho más expuesta y mucho más proclive a tener infecciones. Entonces, por medio de un fenómeno de translocación bacteriana, se infecta la zona y esto puede llegar a alterar el esfínter de hoy. Eso es como el resumen de la fisiopatología. Entonces, dentro del cuadro clínico está la tríada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. Pues hay varios artículos y dependiendo de la fuente dicen que la sensibilidad de esta es del 66 y otras fuentes dicen que más o menos es del 30%, dependiendo de donde uno le lea. Pero pues igual hay que tenerla en cuenta porque los pacientes la tienen, aunque no es la más sensible. Y la penta de Reynolds es la tríada de Charcot, pero se le suma hipotensión y alteración del estado de la conciencia. Para diagnosticarlo, pues simplemente tenemos en cuenta también algunos criterios, los hallazgos como la fiebre, el paraclínico, la leucocitosis, el aumento de la PCR, si el paciente está ictérico o tiene alteración de las pruebas de función hepática. Y ya los hallazgos imagenológicos, que son los mismos hallazgos de los cuales hablamos en la colecistitis, signo del doble halo, diámetro longitudinal mayor a 8 milímetros, diámetro transversal mayor a 4 milímetros, y la presencia pues, de cálculos. Entonces, cuando uno le sospecha de colangitis a un paciente, pues también hay que tener en cuenta los grados de severidad. Entonces, en el grado 1 hay una buena evolución al manejo inicial, el manejo de soporte. En el grado 2 el paciente puede tener unos leucos mayores a 12.000, una edad mayor a 75 años, hiperbilirrubinemia mayor a 5, hipoalbuminemia y una fiebre mayor de 39 grados. Si cumple alguno de estos criterios, pues ya se considera grado 2. Y en el grado 3 ya es un paciente con una disfunción multiorgánica que compromete la vida, como lo hemos dicho. Entonces también dependiendo de la severidad, pues se toman acciones. Si el paciente tiene una colangitis grado 1, pues toca hacerle una CEPRE las 48 a las 72 horas. En la grado 2, una CEPRE entre las primeras 24 a 48 horas y adicional le hacemos un drenaje. En el grado 3 le hacemos un drenaje más CEPRE de urgencia. ¿Listo? Y eso sería todo un resumen muy sucinto de la patología de Guión. Muchas gracias.